continuamos. Ya nos queda un tema más y cerramos los temas por el parcial. La semana que viene vamos a tener un día de tipo de clase de consulta y después ya tenemos el parcial. Encima. Sí, lo verdad. Perfecto. Vamos a empezar. A ver, la cámara. Miro el monitor, voy a decir. Ahí. Bueno. Vamos a empezar con los casos clínicos de recambio plasmático terapéutico. ¿Alguien habló? ¿No? ¿Ven bien, chicos, el pizarrón, más o menos? Dice lo siguiente. Varón de 45 años de edad, hipertenso, fumador y alcohólico, sin enfermedad previa, ingresa en septiembre con dolor y calambres en ambas caderas, con imposibilidad para mover extremidades inferiores, que no le afectó las extremidades superiores y la dificultad para tragar. Bueno, tiene una tensión arterial de 160 sobre 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 109 latidos por minuto. Al examen neurológico, el paciente se encuentra desorientado, con disminución de la fuerza muscular de ambas extremidades y un fondo de ojo normal. ¿Qué enfermedad sospecharías que es y por qué? ¿Qué síntomas fueron los que despertaron la sospecha de dicha enfermedad? El recambio plasmático terapéutico es el tratamiento de elección. ¿Por qué? ¿Qué líquido de reemplazo de volemia se utilizaría? ¿Y cuántas sesiones suelen ser necesarias para este tipo de patología? Caso número 1, y vamos a anotar los datos relevantes. Primero, ¿cuáles son los síntomas? Dolor y calor. Y a su vez, imposibilidad para mover extremidades inferiores. Luego, extremidades superiores y también dificultad para tragar. ¿Alguna duda con esto? También tenemos un paciente desorientado. La pregunta número 1 es qué enfermedad sospecharía que es y por qué, y cuáles son los síntomas que despertaron la sospecha. Bien, todos o la gran mayoría llegaron a la conclusión que estamos frente a un síndrome de qué? Sí, de Guillain-Barré. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, síndrome. ¿Sí? Síndrome de Guillain-Barré. No sé quién habló. Yo voy a identificar la voz. ¿Quién había...? Umey, perdón. Entiendo. Sí, síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué sospechamos de este síndrome? Porque los síntomas que despiertan las sospechas son la imposibilidad de mover las extremidades,
más la dificultad para tragar. Vir, ¿dificultad de qué? La imposibilidad de mover las extremidades más la dificultad para tragar. ¿Se acuerdan que Guillain Barré qué es lo que pasaba? Había un anticuerpo, ¿se acuerdan contra qué? Bien, contra la mielina de los nervios periféricos. Por eso, la imposibilidad de mover las extremidades sospecha de este síndrome. Realmente no pueden ni siquiera pararse y son agudas las apariciones de estos síntomas. Entonces, la respuesta número B es el recambio plasmático terapéutico del tratamiento de elección porque el recambio plasmático terapéutico es el tratamiento de elección porque está comprobado. Hoy tuvimos un recambio plasmático. Que este procedimiento, estamos hablando del recambio plasmático, acelera la recuperación motora. Porque lo que va a estar haciendo es, va a estar removiendo los anticuerpos circulares. En este caso, la especificidad es anticuerpos contra la mielina periférica del nervio. Sí. Hay que hacerlo. Vir, eso es agudo, digamos, se presenta en... Sí, son agudos, son síntomas agudos. O sea, en las primeras 72 horas. Sí, en realidad no hay, los pacientes que tienen o que tienen alguna patología de recambio plasmático en categoría 1 generalmente son agudos los tratamientos, no se pueden dudar y a veces no hay diagnóstico, pero muchas de las sintomatologías más cierto laboratorio hacen sospechar de estas enfermedades y se arranca con el recambio plasmático. Después si se confirma que se asocia a otra cuestión se suelen suspender. Pero, por ejemplo, entre la PTT y el síndrome urémico, que la sintomatología inicial es muy similar y los laboratorios también, hay veces que el diagnóstico llega después de haber terminado el recambio plasmático. No sé, cuando mandás a ver la concentración de AMCRS que tiene el suelo, tarda un montón en su estudio. Entonces, Okay. Pero generalmente todas las patologías de categoría 1, el recambio plasmático tiene que ser de forma casi urgente, diría. Ok. Y si no se hace en el momento, o sea, eso igualmente a medida después. Este paciente ya tiene dificultad para tragar, si no arranca la renovación de anticuerpos, después le va a tener dificultad para respirar porque va a dejar de tener movilidad a nivel de esa musculatura, después va a afectar el sistema digestivo, el respiratorio, así hasta que llega al corazón. Se le van paralizando todos los músculos. Yo creía que solo era a nivel de... Arranca con las extremidades, pero mientras mayor concentración de anticuerpo haya, mayor imposibilidad va a haber en su... Bien, listo. Bien. Y otra cosa que estaba terminando de poner en la pregunta número 2, es que a su vez, aparte de acelerar la recuperación motora, lo que hace es disminuye el tiempo con respiración artificial. Generalmente estos pacientes terminan el respirador. Acá adentro tuyo. Bien. ¿Alguna duda? Estos síndromes no distinguen edad. Pueden aparecer en una persona de 18 años como en una persona de 60.
La pregunta número 3, ¿qué líquido de reemplazo de bolena se utiliza? Y en este caso, el líquido de reemplazo es la alúmina al 5%. Mir, ¿por qué hay algunos que se reponen con albúmina, otros con plasma? O sea, ¿de qué depende? Depende de la patología y si hay algún déficit o no de algo. En el caso, por ejemplo, de la PTT, que el causante de la púrpura trombocitopénica trombótica es el déficit de una enzima que es la DAM13, reponemos sí o sí con plasma porque estamos aportando el déficit de esta, que tiene la persona, digamos, que es la proteína. En el caso del síndrome de Guillain-Barré, no hay un déficit de algo, sino que hay un anticuerpo circulante. No tiene sentido pasarle un plasma fresco congelado con todas las contraindicaciones que tiene la transfusión innecesaria. Entonces, estamos reponiendo con albúmina. ¿Bien? Mientras no haga falta algo que tiene el plasma. Exacto, no es necesario transfundirlo. Bien. Pueden llegar a solicitarlo si este paciente después del recambio plasmático tiene, no sé, una gran, o se le alteran mucho los tiempos de coagulación, ya sea el TP o el KPTT, porque estamos removiendo los factores de coagulación del recambio plasmático y no tuvo la capacidad de reponerlos, la mayoría en 24 horas se suelen reponer. Ahora cuando veamos acá la coagulación vamos a ver cuánto tiempo tarda en reponerse cada factor aproximadamente, pero si no, no tiene criterio transfusional de plasma. No es así como en la PTT o en el síndrome de Gutt-Pasteur, que es el de riñón-pulmón, cuando hay una hemorragia activa. Acá no hay hemorragias activas, hay un concentrado anticuerpo. O sea, Vir, hay que bajar la titulación del anticuerpo en sangre, digamos. Exacto, el criterio del recambio plasmático en Guillain-Barré es disminuir la concentración del anticuerpo contra la mielina periférica de los nervios. Bien, y te pregunto otra cosa, y lo que dijiste del plasma, pero cuando vos le haces recambio plasmático, ¿también no tiene los factores, eso de la coagulación, como para que no los pierda? Lo va a estar perdiendo porque estamos removiendo un plasma, pero ese plasma tiene un componente patológico que necesitamos remover. Tenemos una máquina que es por centrifugación, el recambio, como es la que suele haber en todos lados, vamos a estar perdiendo factores de la coagulación. Pero si tiene una actividad hepática normal y no tiene problemas de coagulación de antemano, no va a estar perdiendo los factores de la coagulación con probabilidad de hemorragia luego. Va a tener la capacidad de reponerlos, se reponen fácilmente. Vir, pero poneme en el caso, o sea, lo reponemos. O sea, lo repone el paciente. El mismo cuerpo, sí, el mismo paciente. Pero vuelve a tener la enfermedad. Sí, generalmente ella, por ejemplo, se suele hacer de 10 a 14 días de recambio plasmático. Por eso, no puede, después de todo eso, no sigue. Pero imagínense que estos pacientes, no es que le hacen el recambio plasmático, quedan internados y lo vuelven a ver recién al otro día cuando hacen el recambio plasmático. Se hacen todos los laboratorios de control, se les pide un TP, un KPTT, se suelen pedir proteinograma completo. O sea, se hacen esas valoraciones. Si hay algún déficit importante, se intenta reponer. Los laboratorios se hacen cada vez que va a hacer. Generalmente lo van a hacer uno inicialmente a cada recambio y uno posterior. Recuerden que estos pacientes deberían estar en lugares donde hay cuidados intensivos, ya sea en terapia intensiva o en cuidados intermedios. En estos lugares, estas valoraciones o este tipo de laboratorios se hacen de forma diaria. Hoy justo tuvimos uno que antes estuvo en el recambio plasmático y se hizo un laboratorio previo a conectar al paciente al recambio plasmático. Ese paciente tiene un rechazo de un trasplante renal que es agudo y es tumoral, o sea, es mixto. En estos casos donde hay un rechazo agudo, el recambio plasmático es bastante experimental, el recambio plasmático, pero como bien, es un paciente que se trasplantó hace 5 años, perdió su trabajo hace poquito, por ende perdió su obra social, perdió el acceso a los medicamentos y dejó de hacer el tratamiento con los que son estos pacientes. Los trasplantados suelen estar con corticoides de por vida, ¿sí? Inmunosuprimido para que el sistema inmune no reconozca ese injerto como algo ajeno. Bueno, por cuestiones de la vida, después de la medicación a este chico, nosotros ya lo conocíamos, ya había estado internado y bueno, hizo el rechazo de su injerto hace 5 años. Así que ahora está con recambio plasmático, el jueves es el próximo. Así que quien va a las 5 de la mañana, capaz tiene suerte de ver el recambio plasmático. ¿Quién va? Bueno. Bien.
3 hay que hacer, el otro es el sábado. Y el líquido de reemplazo de ese paciente hoy fue albúmina. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna patología que sea un déficit que le tengamos que aportar, sino que estamos sacando esa concentración de anticuerpos contra su enfermo. Pero se supone que, va, es así, digamos, sí. Cuando terminan todos los recambios plasmáticos, se supone que ya, digamos, no tiene más enfermedad y Sí, ya se está. supone que son enfermedades agudas y con una vez que el tratamiento hace su efecto, finalmente ya está. No siguen con recambio plasmático de por vida. En el caso de este paciente que es un rechazo, tanto humoral como celular de un trasplante, son bastante experimentales los recambios plasmáticos. Se le va a hacer 3, se va a ver cómo evoluciona y después se van a volver a evaluar. Sí, de por vida, excepto que decidan sacarle el injerto. Decidan que ese injerto ya no es viable. Esto se hace para ver si este riñón trasplantado que tiene se puede salvar y no se siguen produciendo anticuerpos contra eso que su organismo, su sistema inmune reconoció como ajeno. Ahora porque él disminuyó su medicación. Sí, marrón. Pero bueno, la vida misma. Bueno, continuamos. Vamos a seguir con este. La pregunta número 4 es de cuántas sesiones suele ser necesaria para este tipo de patología. Y para este tipo de patología se suelen tratar de 10 a 14 días y aproximadamente de 5 a 6 sesiones de recambio plasmático. El fotógrafo está lejos hoy. ¿Te sacás cuánto? Sale bien el rojo, si no cambio de color para el próximo. ¿Alguna duda con el Guillén Barrer? No, No, total. Nunca se hace más de una, porque profe, ¿y qué otros líquidos hay para reemplazar la bulimia? realmente es albúmina o recambio plasmático en el recambio plasmático terapéutico. ¿Eh? ¿No se ve bien? Sí, se ve. Bueno, como azul y negro. Creo. ¿Listo? ¿Ya copiaron? ¿Borro? Vamos a pasar al caso número 2. Sí, mejor viste, no pasa nada. Sí, el chico que estaba hoy, ¿por qué la Por 5 decía el pizarrón. No lo vi en realidad. En nuestro pizarrón dice eso. Y porque posiblemente van a hacer un recambio de 5. O van a esperar 5 días y ver qué pasa. No, en ese caso, no volvería a generar el cuerpo con él, no sé. No, porque ya inició la medicación. Ya le hizo otra vez. Claro, ya entró en el circuito público ahora del tratamiento. Caso número 2. Vamos a hacer el rojo combinado. Muy de San Lorenzo. Sí. Bueno, caso número 2 dice, tenemos una mujer de 46 años sin ningún antecedente de importancia que ingresa por presentar un cuadro de clínica de evolución consistente en malestar general, fiebre, cefalea ocasional, manejada inicialmente como una sinusitis con analgesia y antibiótico oral sin presentar mejoría clínica. La paciente vuelve a consultar y se realiza hemograma en el cual se documentan anemia y trombocitopenia severa. Vamos a dejar aquí. Dentro de los datos relevantes, ¿qué tenemos que tener?
¿qué tenemos? Una paciente con fiebre, que a la fiebre, Cefalea. bien, se le suma una cefalea, y a estos dos se le suma una anemia más Una trombocitopenia severa, anemia, que puede ser lo mismo que una plaquetopenia, es lo mismo. desorientación, También se documentó desorientación, sin evidencia poco clínico. infeccioso, Poco clínico infeccioso en el poco, alteración en el examen neurológico. En los parámetros clínicos de ingreso se documenta anemia con reticulocitos alto. LDH aumentado, Esta anemia le sumamos reticulocitosis más LDH aumentado. También tiene una hiperbilirubinemia indirecta. CUMS directo negativo. Más un test de CUMS directo negativo. En el shocking de sangre periférica, tenemos ahí la imagen, si lo tiene a mano, se documentan múltiples necrocitos que son fracciones del glóbulo rojo, y hay que tener en cuenta que si hay necrocitos presentes en sangre periférica, se tiene asociar a hemólisis intravascular y ciertos microangiopatía. Entonces acá podemos poner que tenemos un clótis, y también tenemos, no, por acá no hay alteración en la función renal. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos todo un parámetro de qué? De hemólisis. Sí, ¿No? Pero ¿qué tenemos acá? Un test de CUMS directo negativo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que esta hemólisis, porque tenemos los parámetros de hemólisis, pero si un test de CUMS directo negativo, tenemos que tener en cuenta que esa hemólisis no es de origen inmune. ¿Qué significa que no sea de origen inmune? Que no hay un antígeno pegado a un anticuerpo que esté causando la ruptura de los glóbulos rojos. Entonces, frente a este test de CUMS directo negativo y todo este perfil de hemólisis que presenta nuestro paciente, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una hemólisis asociada a una microangiopatía trombótica. ¿Qué significa? Lo que se conoce como la MAN. La MAN tenemos que tener en cuenta que puede ser una PTT, un síndrome urémico hemolítico. En ambos casos tenemos, ¿sí?, un perfil de hemólisis. En la PTT, ¿por qué se da este perfil de hemólisis? Porque hay un descontrol, un desequilibrio en la formación de los trombos. Por ende se empieza a perder la permeabilidad de los vasos de nuestros pacientes y el glóbulo rojo empieza a querer pasar por un vaso cada vez más chico. Y en este vaso cada vez más chico, el glóbulo rojo se empieza a romper, se empieza a hemolizar. Pero no es una hemólisis inmune, es una hemólisis física. ¿Por qué? Porque pierde la capacidad de poder pasar por la cantidad de trombos que hay en un vaso. Voy a hacer un dibujito que no sé cómo me va a salir, pero para que ustedes entiendan. Tenemos un vaso lesionado acá, y tenemos una cantidad de trombos, ¿sí?, enormes alrededor, porque tenemos un desequilibrio en la formación del trombo. Entonces, en esta permeabilidad, cuando el glóbulo rojo quiere pasar por acá, ¿qué va a hacer? Y acá es donde se genera esta hemólisis que no es inmune. Y esta hemólisis se da a nivel de la microcirculación. Por eso es una microangiopatía trombótica. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Sí, Vir, ¿me podés repetir por qué da el test de CUMS directo negativo? El test de CUMS directo negativo porque esta hemólisis no tiene origen inmune. ¿Qué significa que no tenga origen inmune? Que no hay un complejo antígeno-anticuerpo que esté generando la hemólisis del glóbulo rojo. Ah, claro. Esta hemólisis del glóbulo rojo se está dando porque tenemos un desequilibrio en la formación de trombos. Entonces, este vaso empieza a perder calibre, por así decirlo, y tiene un montón de trombos
en el vaso que esté lesionado. O en el vaso que no esté lesionado, muchas veces no hay una hemorragia activa. Entonces, esa cantidad de trombo que tenemos dentro del vaso hace que el glóbulo rojo se le empiece a imposibilitar pasar, intentando pasar por la microcirculación se empieza a romper. Entonces tenemos una hemólisis que no se asocia a un complejo antígeno anticuerpo, sino que se asocia a una hemólisis física. Por eso el test de punto director negativo es un dato importantísimo que sea negativo. Porque si fuera positivo, acá empiezan a sospechar de qué? De otro posible patología. Yo cuando lo vi negativo, lo primero que pensé como una anemia. Por una hiperhemólisis. Pero acá no hay una hiperhemólisis. Porque se da a nivel de la microcirculación, no se da de forma intravascular como una anemia hemolítica por anemia. Bien. Tenemos todo este perfil, los médicos cuando ingresan y ven todo esto sospechan dos patologías, una PTT o un síndrome urémico hemolítico. ¿En qué los van a diferenciar? Si hay o no afección renal. Si hay afección renal, principalmente van a pensar que tienen un síndrome urémico hemolítico. Si no hay afección renal, van a pensar en que posiblemente tenga una PTT. Pero vos en los datos que pasaste de las enfermedades pusiste que podía haber. Puede haber, pero no es tan frecuente en la PTT. En el síndrome urémico hemolítico suelen tener afección renal y a su vez en el síndrome urémico hemolítico se suma la diarrea. Y Como una sintomatología diferencial de la PTT. ¿Cómo diferenciamos a la PTT si hay por la diarrea? Sí, generalmente la diarrea pertenece al síndrome urémico hemolítico, porque suelen ser infecciones por una Escherichia coli. Pero muchas veces empiezan a tratar a estos pacientes sin tener el diagnóstico confirmado, tanto de PTT como de síndrome urémico hemolítico. Se suelen extraer una muestra de sangre, que hay todo un protocolo para centrifugar, pero se centrifuga aproximadamente 3 veces y se va traspasando el plasma a un tubo que está citratado, y eso se manda, ¿sí?, al malgrano, donde hacen el dosaje de Adams 13. Imagínense todo el tiempo que lleva hacer todo esto. Si estos pacientes no se someten a un recambio plasmático de forma urgente, esto va a empezar a aumentar cada vez más y la cantidad de trombos va a generar que haya mayor cantidad de hemólisis y ya exceda lo que es la microcirculación. Bien, entonces, frente a cualquiera de estas sintomatologías, estas dos posibles más, que por eso están reunidas en este grupo de microangiopatías trombóticas que incluye estas dos patologías, se suelen tratar de la misma manera. Solo va a variar el líquido de reemplazo. Bien. Continuamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el síndrome urémico hemolítico se le suele asociar a mayor afección renal y a su vez suele haber diarrea. Y la cefalea en la PTT muchas veces se suele asociar a esta obstrucción que hay a nivel de la microcirculación que genera dolor de cabeza. Pero bueno, eso es la diferencial en el síndrome urémico de la PTT. Continuamos. ¿Dudas? Igual todo acá pueden llegar a poner que es una PTT, nadie me puso un síndrome urémico. ¿Vos lo pusiste? Yo también, profe, lo puse. Yo también, Mir. Bueno. Igual ahí te estaba bien claro que no había falla renal. ¿Vos decís que lo importante es simplificar? Bueno. No, pero hemólisis no. Estoy escribiendo con rojo otra vez. Bueno, todo. Sacale acá y tenemos que seguir. Acá escribí lo que veníamos charlando, no es tan relevante. Bien. Continuamos. Vamos a la pregunta número 1, ¿de qué patología se podría estar tratando? ¿Qué síntomas hicieron sospechar de la misma? Bueno, más que mal ya
veníamos charlando de la posible patología. Y la patología la respuesta número 1 es que se puede estar tratando de una PPT. ¿Cuáles son los síntomas que podemos asociar? Lo anotamos allá, pero lo vamos a volver a hacer. Tenemos anemia más trombocitopenia. Esquistocitos, Más esquistocitos LDH aumentado. en Freud. Fiebre. LDH aumentado desde un directo negativo. Tenemos que tener en cuenta que ya lo veníamos hablando, que son parámetros. Sobre todo, voy a anotar entre paréntesis el desde un directo negativo, que pueden asociarse o deberse a hemólisis, o al negro medio borrado, y el rojo creo que se ve mejor el rojo. A hemólisis asociada a diagnóstico de microencefalitis. Voy a traer otro fibra más. No, otro negro, creo. Ah, no, traje dos rojos. Ya sabemos que estas microencefalitis son el termodémico y la PT. Tenemos la diferencia que esta paciente presenta fiebre y función renal normal. Sin diarrea, esta se suele asociar al síndrome urémico móvil. Muy bien, ¿puedo borrar? La pregunta número 2, el recambio plasmático es el tratamiento de elección. ¿Por qué? Y si hay otro tratamiento posible. Vamos a borrar todo. Sí. Ayúdenme. ¿Eh? A ver, naranja, ¿se ve bien? La pregunta número 2, entonces, que el recambio plasmático terapéutico sí o sí en el tratamiento de elección. Bueno, se va a realizar todos los días hasta que el recuerdo De plaquetas sea mayor a 150.000. muy bien. Y LDH normal.
a 150.000 por milímetro cúbico, o sea, un recuento normal. Y el LDH sea normal. Suele tener otro tratamiento coayudante. Nicole, te escucho. Profe, toqué sin querer. Ah, bueno. ¿Qué es la inmunosupresión? ¿Dudas con esto? Yani, te escucho. La inmunosupresión es para ayudar al recambio o otro. No te entendí bien, a ver, de vuelta. O La escribí bien, puede ser. inmunosupresión que se le hace al paciente es para ayudar con el recambio o si es una alternativa. No, es para ayudar, es coayudante. Ah, ok. No hay una alternativa, sí o sí el tratamiento de lesiones es el cambio plasmático. Este es un tratamiento coayudante de inmunosupresión. Listo. La pregunta número 3 sería, ¿qué líquido de reemplazo se utiliza en este caso y por qué? Siempre que tengamos una púrpura trombocitopénica trombótica, sabemos que se da porque hay un déficit de la proteína 3. Entonces, el líquido de reemplazo con los... Plasma. Bien. El líquido de reemplazo ¿Qué proteína? que se utiliza en la PTT es el plasma pluripotencial. Se puede usar en menor medida porque no va a aportar tanto si no tenemos tanto stock, algún plasma normal, porque los plasmas normales suelen conservar las proteínas. Profe, Sí. ¿qué proteína dijiste? Ah, entonces ahora lo voy a escribir. Vamos a poner plasma y ahora vamos a poner de elección PFC como otra opción PNH. ¿Por qué? Porque el plasma que va a estar aportando. Ya que Va por, está aportando el A3. Esto es porque en dicha patología se asocia a un déficit de ADAMS 13, que es el encargado de mantener la distribución normal de los multímoros del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand regula la actividad planetaria, entonces tenemos todo un desequilibrio. ¿Bien? ¿Dudas con esto hasta acá? Te gastaste todo en la tinta roja. ¿No?
o se fundió con ese rojo. No, no es nada. Bien. Mira, yo no sé, ah, tenés. Porque me sale más fácil imprimir en. Sí, es comprar nada. Tenés el circuito continuo. Yo estaba hace un año que tengo la misma tinta en ese lado. Bueno, continuamos. Sacaste la. El papel no era. Von Willebrand. ¿Qué reúne? La actividad plaquetaria, a grandes rasgos y de forma tan tradicional. Bueno, otro. ¿Se ve bien el naranja? Mejor que el rojo. Tenemos más naranja. La pregunta número 4. En este caso dice, debido a su trombocitopenia, ¿estará indicado la transfusión de plaqueta? Justifique. Y obviamente en este caso no está indicada la transfusión de plaqueta. ¿Por qué? ¿Qué va a estar pasando? Va a generar más trombo. Entonces, no está indicada la transfusión de plaqueta. Con este diagnóstico, ya que aumentaría la cantidad de trombo en circulación. ¿Bien? Sí. Yo tuvimos un dilema. Porque como nosotros pusimos la síndrome urétrico, esta, le pusimos que no estaba indicada, porque podría generar trombos, pero después del recambio, ya podría sí estar indicado, ¿no? Pues el síndrome urémico. ¿Vos estás diciendo si esto fuera, esta pregunta estaría dentro del síndrome urémico? No hay contraindicación. Claro, no hay contraindicación. Claro, podría estar igual. Sí. Digo, si viene en la PTT, porque en déficit de sí, 13, por ende no está controlado la actividad del factor de von Willebrand, por ende tampoco la agregación plaquetaria. Pero si hablas post tratamiento de recambio plasmático, estos tipos de patologías van a dejar de hacer recambio cuando el recuento de plaquetas sea normal. Por ende, indicación transfusional ya no van a tener. Claro. ¿Sí? En la PTT. Acá porque ahora vamos a pasar al caso 3. Claro. ¿Dudas con este caso? Nosotros estábamos así con un síndrome urétrico, y tenía fiebre y con un recuento, con ese tenía un recuento de 50.000, lo estábamos pensando más o menos, así que tenía trombos también. No, generalmente no van a. La anemia, si tenemos que pasarle glóbulos rojos, le podemos pasarle glóbulos rojos porque no pasa nada con los glóbulos rojos. Pero con las plaquetas sí pasa esa contraindicación. En el caso de la PTT. ¿Alguna duda con este caso? ¿No? Pasamos al caso número 3. Bueno. Caso 3. Este es el caso número 3. Acá. Tenemos paciente de 45 años de edad, sexo masculino, niega antecedentes patológicos
riesgos personales. Hay una consideración importante en el interrogatorio que refiere de hace 25 años, laborar en un almacén de gas licuado y de hidrocarburo volátil. Suele consultar estas cuestiones, suele generar intoxicaciones por estas cosas, por eso reflexiona, no le den la importancia. Que acude al consultorio médico de familia por presentar desde hace unos días fatiga, debilidad, inapetencia, náuseas que llevan al vómito. Refiere además que se ha notado hinchazón sobre todo en la cara, abdomen y miembros inferiores. Ardor al orinar y las orinas son oscuras. Y lo que más le preocupó fue que al expectorarse se percató de la presencia de sangre, que esta expectoración está precedida de tos seca y muy frecuente. Bueno, complicado el brother. Datos relevantes. ¿Qué tenemos que tener? Bien, fatiga. Debilidad. Inapetencia. Náusea, más vómito. Sí, que llegan al vómito. Náuseas que llegan al vómito. Hinchazón. Ardor al orinar. Más orina oscura. ¿Qué puede ser esto? Perfecto. Y expectoración con sangre. Ya tenemos que pensar que tenemos complicado los riñones y qué más. Los pulmones. Bien. También que tiene síntomas de qué? De anemia, con la fatiga y la debilidad. Le hacen el examen físico y en el sistema respiratorio se ajustan ruidos anormales, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. En cuanto a los datos del examen cardiovascular, ruidos cardíacos anormales, frecuencia cardíaca de 80 pulsaciones por minuto y una tensión arterial de 145 sobre 95 milímetros de mercurio. Está bastante hipertenso. El paciente en el momento del examen físico tos y se constata la expectoración con depósito de sangre. Con todo este cortejo sintomático y estos datos positivos, se decide ingreso para realizar exámenes complementarios de urgencia, los cuales arrojan los siguientes resultados. Un hemograma completo, una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, leucocitos elevados, función renal que está con una creatinina elevada, que es un parámetro de daño. Tiene una proteinuria de 24 horas, que la proteína presente genera o nos avisa que hay una mala funcionalidad renal, y se constata en la orina una hematúria que es sangre en la orina. Y le hace una radiografía y presenta un infiltrado pulmonar. Entonces, en el laboratorio tenemos falla renal más un principio de anemia. Tiene anemia, no está cólica. Y después, en la radiografía de tórax, infiltrado pulmonar. La pregunta número 1 es qué síndrome se está presentando en este paciente y por qué lo sospecharíamos. La pregunta número 2, si está bien indicado el recambio plasmático, justifique, y en caso de recambio plasmático, qué líquido de reemplazo se utilizaría. Y la pregunta número 3, si además hay otros tratamientos posibles para este diagnóstico. Bien. Obviamente, frente a todo esto, ¿qué estamos pensando? En un síndrome de pulmón. Exacto. Estamos frente al síndrome de Budd-Pasteur
también conocido como síndrome de riñón pulmonar. Solo vi uno solo en mi vida y era el exorcista, la hemorragia alveolar que tenía el chico, pobrecito. No. No sobrevivió. Bueno, clínicamente suele ser síndrome de riñón pulmonar, ¿qué? Vamos por así. Clínicamente es un síndrome renal pulmonar que consta de glomerulonefritis rápida, mente progresiva, o sea, afección renal, y hemorragia alveolar difusa. En este caso, tenemos ambos presentes. La pregunta número 2, o la pregunta B, dice si está bien indicado el recambio plasmático y qué líquido de reemplazo se utilizaría. Corto de espacio, pero en este caso sí está indicado el recambio plasmático como tratamiento de elección. Ya que está comprobado que este tratamiento beneficia al paciente con un descenso del anticuerpo anti-MBG, que significa antimembrana basal del glomérulo, y esta disminución de la concentración de este anticuerpo hace que haya una resolución más rápida de la hemóstasis, que es la expectoración constante. ¿Qué? ¿Qué es un Pero ¿A dónde están? ahí en la A, consta de renal pulmonar, Que consta de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Rápidamente progresiva y hemorragia alveolar. No me van a entrar. ¿Escucharon todo? ¿Quieren que repita algo? el descenso del anticuerpo. Sí, ya que el recambio plasmático hace que descienda el anticuerpo anti-MBG, que es el anticuerpo antimembrana basal del glomérulo, y a su vez, esa disminución de ese anticuerpo hace que haya una resolución más rápida de la expectoración constante. ¿También? ¿Cómo el anticuerpo? ¿Anti qué? MB larga G, antimembrana basal del glomérulo. Gracias. De nada.
Ya continuamos. No, tranquila. Pero termina tranquila. Seguimos en la respuesta B. Seguimos en la respuesta B y tenemos que tener en cuenta que el recambio plasmático se suele realizar de 6 a 9 sesiones y el líquido de reemplazo el recambio plasmático se realiza de 6 a 9 secciones y en este caso que hay hemorragia alveolar difusa, se debería realizar de forma diaria, o sea, todos los días. Vir, Sí, ¿podrías repetir lo último que dijiste? sí. El recambio plasmático se suele realizar de 6 a 9 sesiones, más o menos para estos síndromes. En este caso, o en todos los casos que hay hemorragia alveolar difusa activa, se deberían realizar de forma diaria los recambios plasmáticos. ¿Bien? Gracias, Vir. De nada. Bien. Los líquidos de reemplazo para el recambio plasmático para este caso son albúmina al 5% y plasma fresco congelado si hay hemorragia alveolar difusa activa. O sea, en este caso es el único que tiene, o suelen tener líquido mixto, tanto albúmina como plasma fresco. O sea, si hay hemorragia alveolar difusa, no es que se saca la albúmina, a la albúmina se le suma plasma fresco congelado. Y ahora hemorragia alveolar difusa se quiere diferenciar con Sí. Que generalmente van a un respirador y para ver que lo aspiran hay sangre, pues ya no deja de ser una tos. Profe, el paciente que hoy hizo una enfermedad 5%. Sí. ¿Qué sería albúmina al 5%? Es como se diluye. Dos frasquitos en cual de suerte. A ver. Es como diluimos el concepto. La albúmina, no sé si vieron alguna vez un frasco de albúmina. Se diluye en solución fisiológica. Hacen cálculo y ya está el 5%. Si no mal recuerdo, creo que trae 100 mililitros. Sí, trae 100 el frasquito. 50 y por 2, sí. No, 50 mililitros cada 200 de solución fisiológica. Es un frasco de albúmina por 200 de solución fisiológica. ¿Cuánto es? Albúmina, que son 50 mililitros del frasco, por 200 mililitros de solución fisiológica.
al 5%. ¿Escucharon? ¿Eso es para hacerla al 5%? Exacto, viene el frasquito de albúmina, que son 50 mililitros, se diluye en 200 mililitros de solución fisiológica. Para el volumen sería Y depende de la bulimia del paciente. Claro, sí, pero ¿cómo sabes cuándo? Vos cuando... Me cerró. Porque viste cómo hiciste entre una bulimia y una así. Bueno, ahí hay toda una valoración general del paciente. Claro, si el paciente pesa mucho, puede tener mucha bulimia también. Claro, pero vos cada vez que conectás a un paciente a la máquina te pide peso aproximado, estatura aproximada, hematocrito inicial o basal que tiene en ese momento. Todos esos valores te los pide y en base a eso la máquina te tira el volumen que va a extraer más. Nosotros no hacemos ningún cálculo. No es tan complicado. Yo pensé que... Sí, esta ya la sacaste en la anterior. Sí, acá va la C. En cuanto a la C, hay otros tratamientos coadyuvantes que es la inmunosupresión. El frío queda listo. Vamos a ver acá qué parte de la B. Profe, ¿qué es presión? Inmunosupresión. Bien, a ver. ¿Qué es? La inmunosupresión. Sí. Suelen ser medicamentos, generalmente son corticoides, que inmunodeprimen, bueno, deprimen el sistema inmunitario, disminuyen la actividad del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque acá tiene un anticuerpo que está generando toda esta patología. Entonces, si inmunosuprimimos al sistema inmunitario, disminuimos la producción de anticuerpos. ¿Bien? Sí, profe, gracias. No, de nada. Viste que generan una retención de líquido. Debe haber una explicación de la farmacodinámica un poco más extensa, pero la verdad es que no la sé. ¿Listo? El flash no salió bien. ¿Borro alguna duda con el paso número 3? Bueno, vamos a pasar el 4 y el 1. Tengan en cuenta, y ahora cuando terminemos que lo vamos a charlar, las reacciones adversas que se pueden presentar frente a cambios plasmáticos, y aparte de las reacciones adversas al procedimiento, las reacciones adversas que pueden presentar cuando se utiliza plasma como líquido de reemplazo. Caso número 4. Ingresa al hospital una mujer de 29 años de edad con dolor abdominal y diarrea. Acá vamos a anotar los primeros datos. Una diarrea con desmayo. Sin antecedentes médicos específicos, hizo un hemocurativo y recibió hidratación intravenosa. Al segundo día disminuyó su volumen urinario, un edema generalizado, presentando deterioro en la función renal. Bueno, se elevó la creatinina. El próximo de sangre periférica mostró anemia hemolítica microangiopática. Y el hemograma presentó plaquetopenia. Bien. ¿Cómo sería la anemia hemolítica microangiopática?
Recuerden que en el síndrome urémico hemolítico lo que está sucediendo es que hay un desequilibrio, un descontrol en lo que es la cascada de complemento. Entonces, eso hace que se genere una hemólisis por exceso de activación de estas proteínas. Bien, la pregunta número 1 dice ¿qué sospecha en este caso? El recambio plasmático del tratamiento de elección, pero ¿qué líquidos reemplazos se utilizarían en este caso? Dice con qué otra patología suele asociarse y por qué, y acá vamos a ver la diferencia con la PTT. Entonces, yo los hago porque siempre surgen estas preguntas en los casos, entonces, para resolver. Bien, ¿qué se sospecha en este caso? Vamos frente a un síndrome urémico hemolítico. Y lo estamos sospechando porque hay una rápida disfunción renal, con antecedentes de diarrea, y laboratorio alterado que acompaña o que ayuda al diagnóstico de hemólisis por microangiopatía. ¿Dudas hasta acá? La pregunta número 2. Dice, el recambio plasmático es el tratamiento de elección. ¿Pero qué líquido de reemplazo se utilizaría en este caso? ¿Por acá todo bien? ¿Quieren que repita algo? La respuesta número 1. No. Bueno. Bien. Como líquido de sustitución suele utilizarse albúmina al 5%. Y puede utilizarse en algunos casos plasma fresco congelado, pero esto va a depender si tiene bebé de este síndrome urémico con los reguladores de complemento mutado circulantes que los vamos a estar reemplazando con el plasma. Sí. Bien, esto es, se constata porque se está dando este síndrome urémico. Acuérdense que suele asociarse una infección por el Escherichia coli. Bien. Estos pueden ser, estos reguladores de complemento pueden estar mutados, defectuosos o ausentes. Bien, de esas 3 características. ¿Dudas hasta acá? ¿O me siguen o me escucharon o quieren que repita algo? No, a ver.
Claro. Y si en este se constata que este síndrome urémico se da por estos reguladores de complemento, se suele utilizar plasma fresco para aportar. ¿Es más frecuente en niños? Por infección de Escherichia coli suele ser bastante frecuente, pero tiene que ver con la alimentación. Por eso, viste, no darle hamburguesas comerciales ni. Pero le pegó un riñón envejecido y le quedó 40%. Sí, quedan con bastante secuelas. Vir, Sí, suele ser muy frecuente en verano y sobre todo con las mayoresas. ¿Quién habló? ¿Nicole, fuiste vos? No, yo no. ¿Quién fue? Vir, Agus. yo había sido, me parece. Sí. Que no entendí lo del plasma. ¿Por qué? Generalmente se utiliza albúmina, pero en caso de que el paciente con este síndrome urémico tenga los reguladores de complemento mutados, defectuosos o ausentes, se suele utilizar plasma, que es lo que va a estar aportando son estos reguladores de complemento. ¿Y por qué lo puede tener? Porque puede ser se puede dar el síndrome urémico por infección de Escherichia coli y también por defecto en los reguladores de complemento. Perdón, se me cortó internet. ¿Por qué? Porque acuérdate que el síndrome urémico puede ser por una infección por Escherichia coli y a su vez puede tener sumado en cuanto a los reguladores de complemento, pueden estar mutados, defectuosos o no tenerlos. Entonces ahí se genera la hemólisis o la microangiopatía trombótica. En caso de que tenga esta mutación o estén defectuosos estos reguladores o no los tenga directamente, los vamos a aportar con el plasma fresco congelado. Listo. Bien, continuamos con la pregunta número 3, si nadie más tiene alguna duda. Dice, ¿con qué otra patología suele asociarse y por qué? ¿Sacaste la foto, Anto? Sí. Y vamos a la pregunta número 3. Y ya sabemos que el síndrome urémico suele asociarse o confundirse con una PPT. Entonces, ¿con qué otra patología suele asociarse? Se suele asociar a la PPT. Ya que ambas patologías se presentan de igual manera o similar manera. Tanto en síntomas como en los parámetros de laboratorio. Bien, entonces, ambas patologías tanto el PDT como el síndrome urémico hemolítico, clínicamente se caracterizan por la presencia de anemia hemolítica, microangiopática
oclusión microvascular por trombo plaquetario y trombocitopenia constituyendo la triada clásica de las manos, que son las microangiopatías trombóticas. Que la triada sería la anemia hemolítica, la oclusión microvascular y la trombocitopenia. ¿Bien? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿No? ¿Ustedes aquí, algo que no hayan escuchado, no hayan llegado a copiar? Lo último que dijiste, Vir, de la triada. Constituyendo la triada clásica de las manos, que sería la anemia hemolítica, más la oclusión microvascular, más la trombocitopenia. Estos tres parámetros son las triadas de las microangiopatías trombóticas. Generalmente presentan estas tres cuestiones. ¿Hay algo más para Sí, y la función renal suele ser mucho más aguda en el sistema inmunológico. ¿Bien? Bueno, vamos a borrar. ¿Ya resonaste? ¿Todos copiaron? Porque ahora, aquí me estamos en otro tema, conocido como hemostasia o cascada de la coagulación. Que vamos a hablar bastante de algunos factores que venimos mencionando recientemente. Bien. Yo le subí hoy el power. Bien, cerramos recambio plasmático, no me quieren hacer ninguna duda. ¿Alguna consulta o no tienen ninguna duda? ¿No? Bueno. No, Vir. Perfecto. ¿Qué vamos a ver ahora? Hemostasia. Que la hemostasia me encanta. Arrancando por ahí. Se divide en dos fases, conocida como la hemostasia primaria que la hemostasia primaria, los jugadores titulares o las jugadoras son las plaquetas y el tapón plaquetario. Y existe una hemostasia secundaria que es donde entra en juego la cascada de coagulación para formar
o transformar este tapón plaquetario inestable en un coágulo o conocido de forma intravascular como en un trombo. ¿Bien? ¿Acá estamos todos de acuerdo? ¿Qué dijiste a lo último, profe? Dije que la hemostasia se divide en dos partes, una hemostasia primaria, donde los principales actores, las principales actrices son las plaquetas, con la formación del tapón plaquetario, para evitar una hemorragia aguda, pero este tapón plaquetario se vuelve inestable, lo pueden barrer la propia circulación. Entonces, para que este tapón plaquetario sea más estable, entra en juego lo que es la hemostasia secundaria, conocido como la cascada de coagulación, que tiene como principal finalidad formar un coágulo estable, conocido de forma o a nivel del intravascular o dentro del vaso como trombo. ¿Bien? Vamos a hacer un repasito muy básico de cómo sería la cascada de la coagulación para después meternos en la información un poco más amplia. Para que esta cascada de la coagulación se active es necesario tener ¿qué? Un endotelio lesionado. ¿Bien? O un vaso lesionado o algo lesionado. Este endotelio lesionado lo que va a hacer es que va a liberar factor de von Willebrand más colágeno. ¿Me siguen hasta acá? Por eso es importante el consumo de colágeno, tanto en dieta como en suplementos. Esta liberación del factor de von Willebrand más colágeno lo que van a hacer es atrapar las plaquetas circulantes y las van a traer hacia el endotelio lesionado. Son como unos receptores que las llaman. Y acá se produce lo que conocemos como la lesión plaquetaria. No se crea que es tan fácil, pasa una serie de procesos bioquímicos rapidísimos y muchos. Proceso, vamos a ver, la lesión plaquetaria. Entonces, el factor de von Willebrand más el colágeno más la fibronectina circulante lo que van a hacer a estas plaquetas que están adheridas van a hacer una activación plaquetaria. ¿Hasta acá me siguen? ¿O alguien se perdió? Obviamente van a activar las plaquetas que están adheridas al endotelio lesionado. Esta activación plaquetaria, cuando se activan, lo que van a estar haciendo es liberando protrombina más ADP, protrombina, que lo que van a generar esta protrombina más ADP es como un llamado para reclutar más plaquetas. Acá, reclutar más plaquetas. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda? ¿Quieren que repita algo? Ya tenemos adhesión
activación plaquetaria y como consecuencia nos falta la última funcionalidad de la plaqueta, que ¿cuál es? La agregación plaquetaria. Que lo que hace la agregación es cambiar, ahora vamos a escribir, la morfología de la plaqueta para que puedan ir uniéndose entre sí y ir tapando esa lesión que hay a nivel del endotelio. Para continuar. Entonces, tenemos la protrombina más el ADP que reclutaron más plaquetas y lo que van a generar, lo voy a poner acá, así no se nos pega, se nos pierde la agregación plaquetaria y seguimos desde acá. Acá ahora de vuelta. Esto, con esto generan esto. Y así seguimos desde la agregación. ¿Bien? ¿Dudas acá? ¿Sigo? Está bien, seguimos. Bueno, seguimos en la agregación plaquetaria ahora, pero tengo que borrar el pizarrón. Antes, ahora vamos a ver. Les quedan todos los pasos. Pero lo que hace la ADP es activar una serie de reguladores que lo que hacen es modular la actividad tanto de las plaquetas y otros factores de la comunidad. Exacto. Es una adenosina difosfato. Bien, estamos en la agregación plaquetaria. Desde acá terminamos abajo. Agregación plaquetaria. ¿Qué significa la agregación plaquetaria? Vir, perdón. Entonces, se inicia con, ¿cuáles son los 3 pasos? Eso que dijiste, primero... Tenemos el vaso o el endotelio lesional, que cuando se lesiona lo que hacen es liberar factor de von Willebrand más colágeno. Lo que hacen estas dos, pues, tanto el factor como el colágeno, es llamar a las plaquetas que están en circulación para adherirlas a este vaso lesionado. ¿Qué es la activación? La activación, agregación y ahora viene otro. Adhesión, activación y agregación. Listo, eso quería saber. Listo. Listo. Que lo que significa la agregación es que las plaquetas lo que van a hacer es, vamos a poner acá las plaquetas. Cambian su morfología, pasan de ser discoides a esféricas. No se entendió, profe. Bien, en la agregación plaquetaria lo que pasa es que hay un cambio morfológico en la plaqueta y pasan de ser discoides a esféricas. Entonces, si le hacen un frotis a este paciente con un sangrado activo, pueden ver que va a tener plaquetas esféricas. Cuando la plaqueta tiene una morfología esférica, significa que están activadas. ¿Bien? ¿De esférica a qué? De discoides a esféricas. Entonces, Vir, perdón, cuando están esféricas es cuando están activadas. Cuando pasan a estar esféricas es cuando pasan a ser activadas. Hacen que se puedan llegar de forma más fácil y lleguen a generar el tapón plaquetario. Bien, gracias. Entonces, cuando tengamos las plaquetas activadas, lo que se va a formar es el famoso tapón plaquetario. Bien. Este tapón plaquetario va a tener un rol importantísimo. ¿Por qué? ¿Para qué se termina? Termina bien. La hemostasia primaria. Entonces, fin. Vamos a ver, fin de la hemostasia primaria. El tapón plaquetario va a dar origen a qué? Al trombo. Va a activar
la coagulación. O la cascada de coagulación, o la hemorragia secundaria, o lo como quieran llamar. ¿Con qué finalidad? Porque imagínense que este tapón planetario, si no viene nadie a cumplir una función de estabilizador o de cola sintética o que lo pegue, el tapón planetario con la misma circulación, se va a barrer. Entonces, si de forma inmediata no se activa la cascada de coagulación, la hemorragia secundaria, este tapón es totalmente inestable. Entonces, este tapón planetario lo que va a hacer es poder activar la cascada de coagulación de nuestro paciente, que va a tener como principal finalidad formar una malla de fibrina. ¿Bien? Esta malla de fibrina lo que va a hacer es estabilizar el tapón planetario, que ya va a llamarse ahora el coágulo. Y va a permitir estabilizar el tapón. Estabilizar el coágulo, ya no es más tapón planetario, ya tiene fibrina, por ende estamos en presencia del coágulo. Y esta estabilización del coágulo va a permitir que el vaso que estaba lesionado se mantenga cerrado hasta su reparación total. Entonces, podemos decir que la fibrina es el producto final de la cascada de coagulación. O sea, del tapón planetario a la fibrina pasó de todo, que no lo vimos ahora. Ahora lo vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? ¿Me sacaste? Sí, Vir, al principio no me di cuenta, no presté atención cuando dijiste que era FUW o FDB corta. Factor de von Willebrand. Listo. ¿Sacaste foto? Sí. Bien. Esto es como básicamente lo que es. Muy básicamente. Termina la hora. Bueno, el pago lo vamos a ver mañana. Pero vamos a ver a grandes rasgos cómo es el mecanismo básico tanto de la vía intrínseca como la vía extrínseca de la cascada de la coagulación para llegar a formar el famoso coágulo o el trombo, también llamado. Entonces, vamos a ver ahora a grandes rasgos el mecanismo básico de la hemorragia secundaria. Bien, tenemos tanto una vía intrínseca que el valor de laboratorio que mide la vía intrínseca es el famoso KPTT. Este KPTT regula la vía intrínseca de la coagulación y tenemos una vía extrínseca que el valor del laboratorio que mide esta funcionalidad es el TP. ¿Bien? En la vía intrínseca
es una cascada de reacciones bioquímicas que se activan dentro del en la vía extrínseca lo que sucede es que la ruptura del endotelio genera que ingresen factores externos. Obviamente estamos hablando del vasodilatación. El principal factor que se activa en la vía intrínseca es el factor 12, conocido como factor de Ackermann. Eso en la vía extrínseca. Intrínseca. Esto genera una cascada de activación de todos los factores que van a continuar, pero no los vamos a ver uno por uno, sino vamos a verlo durante el rato. Y en la vía extrínseca se activa el factor 3, que es el factor fisular. ¿Y el factor 12 cómo se llama? ¿Factor cuánto? ¿Querés que te lo deletree? Sí. H-A. Sí. T-E. Sí. M-A-N. Gane. Hageman. Bien, todos estos factores van a desencadenar en una vía común que llegar al factor 10. ¿Y cómo se llama el factor 3? Factor 3, factor fisular. El factor 10 más el ion calcio que tenemos en circulación, lo que van a generar es un factor 10 activado. Siempre que encuentren una A minúscula al lado de un factor de la coagulación, significa que está activado. Este factor 10 activado es un activador de la trombina. Bueno, allá ya estamos terminando. Cortado, después le sacamos. Es un activador de la trombina. Vamos a sacar una flequita de la vía común. En la vía común, la trombina lo que va a hacer es al fibrinógeno, buen viaje. Lo va a transformar en fibrina. ¿Quién va a hacer esta transformación? La trombina. ¿Me siguen hasta acá? Por eso es tan importante el fibrinógeno. Entonces, la fibrina más el factor 13. El factor 13, la principal funcionalidad que tiene es un estabilizador de la fibrina. Otro valor, así. Entonces, la fibrina más el factor 13 forman una red tridimensional, hacen la formación de una red tridimensional que conocemos como
coágulo. ¿Bien? ¿Qué dijiste la última palabra, Vir? Dije que en la vía común lo que sucede es que el fibrinógeno, por la actividad de la trombina, se transforma en fibrina. La fibrina más el factor 13, el factor 13 tiene la funcionalidad de ser un estabilizador de la fibrina, forman una red tridimensional, que es lo que luego vemos como, o llamamos coágulo. Yo tenía que ver el factor 7 está mal. Esto es el factor tisular, que apenas se rompe el endotelio, el primero que va a activar. Después acá entran en juego un montón de otros factores, pero no es necesario que sepan la cascada bioquímica de la coagulación, sino la principal funcionalidad de estos factores. La vía común en general, que es la coagulación en sí. ¿Dudas? O cualquiera que saque la foto para mí. Vamos a ver. Bueno, mañana nos vamos a terminar de ver esto con el sistema fibrinolítico, que es cómo reabsorbemos este coágulo para garantizar la permeabilidad del vaso, y después tenemos el power y continuamos con el tema. ¿Alguna duda con esto? ¿No?